Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Nos encontramos en compañía de Miguel Collado, economista, y es uno de las cabezas del CRES. Así que con él vamos a hablar de, obviamente, economía, y tenemos que comenzar necesariamente por estos últimos meses difíciles, muy difíciles que hemos tenido, donde se ha sentido una especie de contracción, lentitud, no sé, un efecto como de que hay incluso hasta incertidumbre para hacer ciertas inversiones. Sí, sí, Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Y si será posible lograr algún pico para el final del año, milagroso, para lograr el famoso número. Bueno, ya cada vez es... Perdón, ustedes no vieron la expresión de Miguel Collado, pero Miguel Collado hizo así, como que miró al cielo y volvió y bajó. que Continúa. cada vez ese número se pone más difícil, porque la claro. realidad se impone. Además de, independientemente de lo que pasara con la tormenta, que tuvo sus efectos el mes pasado y eso, la realidad es que llegar al número que se propusieron las autoridades, cada vez vemos que es una meta más difícil de lograr. Sí. Entonces, aún ese 2.5%, que es la última estimación que han dado las autoridades, pues la vemos, reitero, difícil de alcanzar. Entonces, tú mencionabas algo muy importante que poco se habla tal vez, y es la incertidumbre. Y yo diría que en ese sentido, yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar así en los medios y a veces cuando escribo, hablo de el régimen de incertidumbre fiscal en el que nos encontramos actualmente. ¿Y a qué me refiero por esto? Y es que esta incertidumbre viene de que los agentes económicos no saben qué va a suceder en materia tributaria exactamente. Entonces, cada vez que las autoridades hablan sobre el tema, lo que hacen es un desfavor a la inversión. Porque usted está diciéndole, mira, el mensaje es, tiene que venir una reforma, no sabemos cómo, todavía no la hemos elaborado, no se la hemos presentado al presidente, pero viene. Ese es más o menos como yo resumo el mensaje. Entonces, los agentes económicos dicen, pero ¿y entonces? ¿Cuándo será? ¿De qué tipo será? ¿Será algo similar a lo del año pasado? ¿Será de otra forma? Entonces, desde el año pasado estamos en un régimen de incertidumbre y ahora se ha agravado en los últimos meses por todos los mensajes que, reitero, se están enviando. Entonces tú tienes a un empresariado que, bueno, está a la expectativa de cuáles serán las medidas que se tomarían si se logra este consenso que nos dicen, pero consenso en este país no necesariamente es de verdad que se pongan, y es muy difícil poner. Bueno, el año pasado, hace un rato hablábamos del consenso del Código Laboral del año pasado y todavía hace un año y medio de eso y todavía no se ha aprobado. Con todo y el consenso. Ya tú ves. Entonces aquí hacen falta, y es bueno que el mismo ministro haya dicho de Hacienda que antes de que aquí haya una crisis, es bueno que tengamos reforma. Y eso nos ahorra a nosotros decir eso. Pero, ¿cuándo vendrán las reformas? ¿Qué tipo de reformas serán? Porque de verdad hace falta reformas estructurales. Miguel, pero tenemos, como usted lo dice, estos mensajes un poco contradictorios también por parte de las autoridades. El año pasado, lo recordamos, el presidente de la República retiró su proyecto de reforma y ahora veíamos, este fin de semana el presidente participó en una actividad de la Asociación de Comerciantes Industriales y fue interesante el comunicado que envió la presidencia sobre ese mensaje en donde no hablaban de la participación del presidente como tal, sino de la propuesta que le habían hecho los comerciantes. El llamado, el discurso de la asociación diciendo que sí, que se necesita una reforma fiscal que no afecte la productividad, que redistribuya los impuestos. Y entonces uno se pregunta, la Presidencia de la República envía este tipo de informaciones un poco para medir el ambiente en los sectores económicos para saber si están dispuestos a empezar a negociar, pese a que no ha habido ningún llamado del Poder Ejecutivo a abrir un debate sobre este tema.
Bueno, pero es que eso mismo es parte de toda la nebulosa, o sea, porque quien debe de tener, en este sentido el liderazgo son las autoridades. Primero, con un buen plan, o sea, una buena reforma, que ellos mismos se la crean. Y cuando digo ellos mismos me refiero a todo el gabinete, que puedan defenderla, comunicarla, y que sea efectivamente una reforma como necesita el país, que aumente la productividad, que no sea para castigar empresas y hogares, como se pensaba hacer el año pasado. Entonces, reitero, primero es elaborar algo que convenza no solamente al empresariado, a los hogares, porque se habla mucho de socializar con los llamados sectores productivos, pero ¿y dónde están los hogares que van a sufrir si se hace una reforma tipo la que se quería hacer el año pasado? Entonces, reitero, es liderazgo, es comunicación, pero sobre todo es la elaboración de una buena reforma. ¿En qué sentido? Pues nosotros decimos sí, hace falta una reforma, pero por las razones adecuadas. ¿Y cuáles son las razones adecuadas? De que esta economía necesita un clima de inversión diferente. Fíjate que todo el que quiere hacer una gran inversión en República Dominicana, ¿a qué recurre? A un régimen particular de exenciones. Claro. Que nadie va a querer ir al régimen normal a pagar 27%. República Dominicana está entre los países que tiene una mayor tasa de impuestos sobre la renta a las empresas. Hay 60 y pico de países que tienen una tasa más baja que República Dominicana en el mundo. Entonces, aquí se dice, así no se progresa. Aquí se dice, Miguel, que la inversión extranjera directa que aumenta, somos líderes en la región del Caribe, 4.800 millones de dólares programado o calculado para este año. Uno dice calculado porque a veces uno ve como una inversión en términos reales. Pero en 3 sectores, sí. Energía eléctrica, turismo y minería en parte. Sectores que precisamente tienen regímenes de exenciones específicas, o sea que no estamos hablando de inversión extranjera en áreas que pudieran ser más diversas, sino que solamente se concentra en esos sectores, quizás más del 80% de la inversión extranjera. ¿Eso usted cree que tiene algún tipo de elemento negativo entonces en el sentido de que no es una motivación por el dinamismo que pueda mostrar la economía, sino por un segmento específico que pudiera tener un alto nivel de rentabilidad? Sí, definitivamente, tú lo has dicho. O sea, se habla mucho de esa inversión extranjera directa que, ojo, en algunos años ha llegado a ser 50% de reinversión. Es decir, no son capitales que entran verdaderamente. Ojo con eso. Son operaciones ya que están aquí establecidas. Que pasa mucho en el turismo, eso sí. Claro, sí, y se reinvierten utilidades en el sector. Entonces, no es que, digamos, divisas nuevas que entraron para ser invertidas en capital. Entonces, tú tienes razón. Hay una concentración en unas áreas y están dentro de regímenes especiales. Entonces, sí, dime. Y tiene otra situación. Cuando hablamos de la reforma, de una reforma tributaria, una reforma fiscal integral, interesante, ahora que deben querer ser a todos, porque como usted menciona, uno le da la impresión de que la reforma que se presentó anteriormente parece que ni el mismo gobierno creía en eso. Pero hay un componente político muy alto en lo que tiene que ver con la necesidad de una reforma y la presentación de una reforma y el hecho de forzar o motivar esa aprobación. Tenemos un presidente que tiene un Congreso Nacional que es prácticamente controlado entero por el Partido Revolucionario Moderno, pero da la impresión de que en la medida en que se van acercando que se va terminando el periodo y en la medida en que tenemos un presidente que obviamente no va a buscar una reelección presidencial, como que la influencia directa del presidente como tal en ese Congreso se va como perdiendo en el tiempo. No sé si me doy a entender. Sí. Y uno lo nota en las iniciativas del propio Ejecutivo que pudieran ser el interés de él de que se aprueben rápido y no terminan de aprobarse rápido, como es el caso, por ejemplo, ahora del Código de Trabajo.
Sí, bueno, ahí tiene que ver de nuevo el liderazgo. Entonces, qué tanta influencia puede ejercer, como tú analizas, el Ejecutivo llevando buenas reformas y que sean compradas por la parte del partido, la que está dentro del Congreso, pero no solamente esa. Ahí me voy un poco más allá, porque dentro del gobierno, el gabinete, hay diferentes intereses, porque ya han salido a la luz de personas que tienen aspiraciones políticas. Claro. Entonces, esto es una realidad que no se puede esconder con un dedo. Entonces, bueno, aquí hay que emplearse a fondo y verdaderamente convencer entonces de que lo que se proponga sea lo mejor. Eso es una labor importante. Pero ese lo convencimiento, sí, yo pienso me quedo en la palabra convencimiento, como ese permiso social al gobierno para llevar a cabo la reforma. Es difícil con las señales que nosotros vemos. Por ejemplo, nos alegramos mucho de que haya una exención para los dominicanos de la diáspora de 5,000 y tantos dólares, pero cuando estamos diciendo que necesitamos recursos, es una señal mixta, es una señal cruzada. O sea, estamos diciendo una cosa por un lado, pero por otro lado estamos haciendo otro. Decimos que no tenemos recursos para invertir, pero varias veces al año hacemos cariñitos, brisitas, etcétera, etcétera. Entonces, eso en el lado de, digamos, de lo que afecta a los chiquitos. Pero en cuanto a los grandes, entonces también tenemos grandes exenciones fiscales de sectores que a lo mejor ya no necesitarían tantas exenciones. Entonces es como difícil darle el permiso y lograr el convencimiento. No, es que yo creo que si se hace... Yo entiendo lo que tú planteas totalmente. Es que tú dices, pero que nos van a penalizar más y lo van a tirar para arriba. Es como el... Sí, esa es parte de la mentalidad de la gente, de en qué se va a gastar, cómo se va a gastar, si van a seguir los subsidios, porque tú tienes subsidios generalizados a los combustibles, de los quienes se benefician más de ese subsidio, los que más consumen. Sí, sí, los grandes. Tú tienes subsidios porque no tienes una tarifa real en términos de la distribución de la electricidad. Mencionas esas ayudas, transferencias, etcétera. Entonces, uno ve cada semana prácticamente es un nuevo programa, mecanismo de asistencia, etcétera. Entonces, sí, por ahí hay un tema de cómo se va a gastar. Ahora, yo vuelvo de nuevo, yo quiero recuperar el discurso que tiene uno desde el CRES. Hay que hacer la reforma, pero por las razones adecuadas. ¿Y cuáles las razones adecuadas? Mejorar el clima de inversión, en que se entienda qué tipo de reforma necesitamos. Una reforma que baje tasas impositivas y pueda ampliar las bases y elimine una serie de impuestos que son altamente distorsionadores y simplifique la forma como las personas tributan. Entonces tú podrás en esa medida ya dejar de otorgar nuevas facilidades en términos de exenciones. Es decir, quien tiene ahora mismo una puede beneficiarse hasta el término de la misma. Te quedan 5 años, bueno, pues la disfruta porque hay un derecho adquirido. Sí. Pero no se otorgarían más si tú bajas la tasa de impuestos sobre la renta al 16%, por ejemplo, y tú bajas el ITEVI gradualmente en 3 años al 10% y elimina una serie de impuestos distorsionadores. Estamos hablando del Black Friday ahorita fuera de cámara. Bueno, todos esos electrodomésticos tienen impuestos selectivos al consumo. Tú tienes impuestos selectivos al consumo en los combustibles que te los hacen entre los más caros de Centroamérica. Tienes unos impuestos selectivos al consumo que se le pusieron a alcoholes y cigarrillos con la modificación del 2013 que incrementaron el contrabando y el ilícito y las falsificaciones. Entonces, esa serie de cosas hay que corregirla. Mientras querramos por pura aritmética decir, bueno, tenemos una base,
si ponemos la tasa en tanto, vamos a recaudar X. Eso no funciona. Y eso lo demostró la misma reforma del 2000, de la 2002, la 253-12, que se empezó a aplicar en el 2013. La presión tributaria se pensaba que aumentaría en unos 2 puntos porcentuales y aumentó en medio punto porcentual. Entonces, como uno dice, el Excel aguanta todo, pero esa no es la realidad. Este año el Banco Central anunció que iba a liberar fondos del encaje legal, 81.000 millones de pesos, y en su informe de la semana pasada, cuando dio a conocer que mantendría las tasas de interés de política monetaria en 5.25 durante diciembre, informó que de esos 81.000 millones de pesos ya había liberado y entregado 70.000 aproximadamente. Me gustaría saber si CRES ha podido evaluar a qué sectores fueron esos recursos y cómo ayudaron, si es que de esa manera ocurrió, ayudaron al movimiento de la economía, al crecimiento, porque lo que hemos visto han sido también muchas quejas de que esos recursos no fueron a los sectores productivos que realmente podían generar crecimiento. Quien tiene esa información en realidad son las autoridades. No hemos visto un informe reciente de a dónde ha sido destinado el crédito. Lo que sí es que vimos que apenas la tasa de crecimiento del crédito interanual durante la mayor parte del año se ha mantenido en 8 y pico % interanual comparado con el mes anterior. Solamente al final, en el último dato es que sube por encima de 9%. Una economía, la economía dominicana, cuando está creciendo a un ritmo normal, tiene una tasa de crecimiento del crédito de por lo menos 12%, 12, 13, 14%. Tú lo sabes, Teo. Sí. Entonces, la respuesta te lo dicen los números. Si tú tienes una tasa de 8%, quiere decir que aún con esas inyecciones, los agentes económicos no están encontrando aquellos proyectos donde sea rentable invertir. Es decir, si tú le estás prestando al 9% y aún así el crédito no está creciendo, quiere decir que por diferentes factores, porque ya se agotó este modelo, porque hacen falta verdaderas reformas que incrementen la productividad. Y reitero, una reforma tributaria bien pensada lo sería en ese sentido. Un código laboral bien pensado ayudaría en ese sentido. El tema de la electricidad, el tema del transporte, los combustibles altos, la famosa permisología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú vas agregando cosas, tú dices, oye, pero es que ya es momento de hacer reformas de verdad en República Dominicana para incrementar la productividad. Y eso te va a incrementar la competitividad. Entonces, si tú no haces eso, es de nuevo como el dicho, tú puedes llevar al caballo al río a beber, pero si no quiere, no lo va a hacer. Entonces, tú llevas la tasa, las facilidades, 9%, pero si no se están encontrando aquellos proyectos que sean rentables, aún con esas tasas, pues estamos creciendo apenas a 8 y pico, 9 y pico tal vez el crédito interanual. Esa es una señal de que el crecimiento no es pobre. Tenemos el caso de que la economía, muestra un crecimiento muy ralentizado y apenas el pasado mes de octubre 0.2%. La economía prácticamente no creció en octubre. En enero, octubre, entonces estamos por 2%. La meta ha llegado a 2.5%. Habría que ver cómo se comportó noviembre y diciembre para completar ese medio punto porcentual. Pero luego entonces ve que las autoridades te dicen, pero para el año que viene vamos a crecer entre 4.5 y 5. Entonces uno dice, ¿cuáles son los elementos que van a cambiar el año que viene para hacer que la economía entonces recupere más o menos su crecimiento potencial? O sea, sí es como con el mismo escenario, esa proyección de dónde sale. 4 sonrisas cuando dijiste eso, Esteban. O sea, todos sonreímos. No ha cambiado, no hay elementos exactamente. De Estados Unidos, la inestabilidad entre Estados Unidos. Y a nivel local tampoco hay cambios. Entonces, bueno, el Fondo Monetario dijo 4.5, ahora las autoridades dicen entre 4 y 4.5. No sé si el Fondo Monetario quiso redondearlo y llevarlo simplemente a 4.5, ahora con su
informe del artículo 4. ¿A qué me refiero? Ya si es que estamos ya flexibilizando el rango, empezamos a eso, como estamos acostumbrados, pero la pregunta es la que nos hacemos mucho. ¿Qué criterios se está tomando? Sí, vamos por partes. Sí es cierto que si tú partes de una base de crecimiento menor, como en este año, bueno, pues eso te ayuda, obviamente, la base de comparación. Como está pasando Argentina ahora, que tiene un crecimiento, pero te marca más porque crecía poco antes. Sí, es probable que octubre del año que viene, al compararse con octubre de este año, luzca con un crecimiento vertiginoso. Mayor. Esperamos. Sí, mayor. Eso es normal, claro. ¿Se espera que Estados Unidos pueda crecer un poco más que este año? Yo lo veo viable y eso podría incidir positivamente en la economía dominicana en términos de las exportaciones, en términos de turismo. Sí, claro. No estoy esperando un gran crecimiento por encima de 2%, pero ya más cercano tal vez al 2%. Esos son factores que podrían ayudar indiscutiblemente. Ahora tiene la economía dominicana los fundamentos en términos de productividad, que hablamos recientemente de competitividad, lo ha cambiado, los va a cambiar de aquí a unos meses, al primer trimestre del año que viene. Porque ahí salta la duda, porque fíjense, las autoridades se han concentrado en el discurso de decir que el crecimiento vendrá a través de mayor gasto en infraestructura pública. Entonces, eso es algo que en realidad es un estímulo. Es un estímulo que usted crea artificialmente. Usted se va a endeudar o le va a extraer recursos a los contribuyentes si hace una modificación tributaria para gastarlo. Entonces, ¿eso es verdadero crecimiento? No. Había una gran expectativa en relación a reformas, porque primero el presidente en algún momento como que manifestó que deseaba ser conocido como un presidente reformador. Y de hecho, se introdujeron una cantidad de iniciativas de reforma, me parece que en el año 2021, sí. De hecho, muchas de ellas fueron al Consejo Económico y Social, se realizaron consultas, mesas, las comisiones trabajaron, y lo que ha pasado después de eso es que pocas, o por decir quizás solo la reforma constitucional se logró, no recuerdo si alguna otra. Y, bueno, el Código Penal lo aprobaron este año, pero no creo que estaba en las comisiones. Y entonces, el PRM, que ganó la reelección, tiene una mayoría absoluta en el Congreso, o sea que posee los mecanismos institucionales para lograr las reformas. Sin embargo, le ha costado mucho sacar reformas o crear nuevas leyes. Sí, le ha costado, pero le ha costado por tal vez y sin el tal vez, porque no ha tenido verdaderamente la iniciativa. Porque es como tú dices, o sea, si tú tienes, yo cuento 13, siempre me corrigen de que fueron más que se introdujeron. Pero oficialmente pero al principio 13, creo que fueron 13 y se fueron agregando unas cuantas. Ahí faltaría que se trató de empezar a implementar el pacto fiscal, incrementando las tarifas eléctricas, pero el pacto eléctrico se firmó. El pacto eléctrico, quiero decir, y se bueno, hubo que pararlo Sí. luego que se empezaran a subir las tarifas con las protestas y eso. Entonces, cuando hay voluntad, cuando hay un equipo que diseña bien las reformas y sobre todo, como tú dices, que es la realidad, tienes a un Congreso a tu favor, o deberías, se supone que lo tienes, pues obviamente no debería ser tan difícil. Y si tú quieres verdaderamente, como tú decías, ser recordado, porque ¿cuál es el legado que tú vas a dejar? Ser recordado como quien reformó. Fíjate que el presidente Balaguer le recordamos muchas cosas malas, pero muchas. Sin embargo, cuando uno se va a lo económico, lo que recuerda en la década de los 90 fueron las reformas, y aunque así haya sido por un tranque y haya sido forzado, también están
no solamente las económicas, sino también unas institucionales y jurídicas, claro que sí. a partir de lo que pasó en el 94. De la reforma constitucional. Entonces, ese es el único periodo que hemos tenido de reformas. Vino de una crisis, pero se hicieron reformas bastante sensatas en su mayoría. Alguna tal vez no, como el mismo código laboral, pero tuvimos el arancel, que esa fue la madre de todas las reformas. La tributaria, sí, que todavía es la base de lo que tenemos. Entonces, queda en el aire la pregunta, ¿existe la voluntad? ¿Existirá la voluntad en este año? Porque si no existe, pues seguiremos lo mismo, tratando de conseguir para aumentar el gasto en infraestructura, y las autoridades monetarias teniendo los ciclos de facilidades crediticias. Claro. Y en eso nos pasaremos hasta que se pueda. Que se termine la administración. Hasta que se pueda. Bueno, lamentablemente se terminó el tiempo. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo de CRES, por estar con nosotros. Nos vamos ahora al segundo boletín informativo de esta mañana, cuando nos acompaña Ana Paula González.